Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla con una imprecisión de una librera independiente. Me es gusto y placer saludar a Flor Valdés. Ella se encuentra en Mérida, Yucatán. Hola, Flor, muy buenas tardes. Bienvenida a esta tu casa, la Universidad Veracruzana, en la región Poza Rica, Tuxpan. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de pisar tierras veracruzanas, aunque sea vía Zoom, y de platicar contigo esta tarde. Gracias, pues un placer tenerte esta tarde, aunque sea vía Zoom. Esperemos que pronto podamos convivir acá en Poza Rica o allá en Mérida. Y Mérida. bueno, pues la primera pregunta que yo tengo es, primero, ¿cómo es que nace ser librera? ¿Qué te lleva a ser librera? ¿Cuál es tu pasión por el libro? Porque pues ya eso es una pasión por el libro en este marco también de la celebración del Día Internacional del Libro y los derechos de autor. Bueno, realmente hay dos vertientes que me llevan a ser librera. La primera, y librera infantil, ¿no? Porque hay de libreros a libreros. Yo me especializo únicamente en lo que es infantil. El primero es que tuve contacto con María Emilia López en algún momento de mi vida, por ahí del 2008, 2010, y ella de repente me muestra libros que yo no tenía en el radar, ¿no? Me muestra los libros álbum, me muestra que sí es posible trabajar con libros increíbles que rompen esquemas de lo que creemos que es bueno para niños. Me empiezo a adentrar en este tipo de temas, empiezo a hacer contacto con ella, me va dando sugerencias, voy creciendo, voy conociendo. Y cada vez que viajaba a México, porque en ese entonces era asesora de preescolar, iba con mucha frecuencia a la Ciudad de México, me traía libros que aquí no había. Y cuando empezaba a platicar de ellos, empezaba a dar talleres y charlas y todo el mundo me preguntaba, ¿y dónde puedo conseguir esos libros? ¿No? Entonces nos pasaba que pues aquí en Yucatán no estaban a la venta y pues fue cuando empiezo a contactar a las editoriales. La primera fue Ediciones El Naranjo, que ha sido ahora sí que mi hada madrina en esta cuestión de la librería, porque es la primera editorial que cree en mí, que me da algunos libros, que los empiezo a mover y que me abre la oportunidad. Y a partir de eso, pues ya empiezo a abrirme a otras editoriales y así de repente, pues va surgiendo esto, ¿no? De esa necesidad de dar muy buenos libros a los niños yucatecos ante la falta de oportunidades reales que había en el municipio. Eso por un lado, y por otro lado, pues antes de ser librera, yo era consultora, en mi parte oscura, no, no tan oscura, yo era consultora de una marca de cosméticos, ahí no voy a meter gol, pero es Mary Kay. Ujú. Y en esa empresa nos metían ahora sí que en la línea de que no vendíamos cosméticos, éramos consultores de belleza, ¿no? Y que lo que hacíamos no era nada más vender, sino cambiarle la vida a las personas. Y a mí esa filosofía que tenía pues, que teníamos en Mary Kay es la que me ayuda a visualizar el ser una empresaria, pero una empresaria que pueda cambiar la vida de las personas. Entonces yo dejo, aunque era reina de ventas y todo eso en esa línea, dejo todo y decido empezar con una nueva empresa, me despido de mi casa, de mi familia Mary Kay y empiezo a abrirme a esta oportunidad de crear una empresa que pueda cambiar la vida de las personas y no solo vender libros, sino vender lecturas, vender historias, vender vínculos, vender momentos que pudieran ser pues los mejores productos que pudiéramos tener en el mercado humano en este momento. Fíjate que tienes toda la razón porque igual yo, a pesar que soy bibliotecario ya de algunos años hacia atrás, no voy a decir cuántos, yo también es que empiezo a conocer la literatura infantil y juvenil a partir de la pandemia. Digo, quizás a lo mejor los conocía, pero no estaba tan versado en ellos o tan interesado en ellos hasta que también dos colegas, que también las conoces, Tere Pérez Ornelas y Edna Laura Zamora Barragán, a quienes les mandamos un saludo, me invitan a formar parte del programa universitario de formación de lectores aquí en la Universidad Veracruzana y es donde empiezo pues ya a conocer un poco más de la literatura infantil y juvenil, pero la pandemia me acerca a un diplomado en literatura infantil y juvenil en el estado de San Luis Potosí. Y ahí es donde se hace un boom también para mí, para conocer, para tener ese acercamiento. Conocí a Eva Hanovich, a Antonio Ramos Revilla, a Betty Soto y pues una serie de personas que llevan ya años en la mediación y promoción de la lectura, digo en general,
pero más enfocados a esto. Entonces, cuando yo te conozco fue en la semana Se Lee, me parece que en la semana 2021, esa que creo que nos acercó a muchos. Y ya de ahí, bueno, pues ahora tuvimos la oportunidad hace 2 años prácticamente de conocernos en Mérida, precisamente en un viaje de Pisa y Corre. Pero bueno, también tu librería, La Frontera Indómita, ¿por qué también adoptas este nombre? Me acuerdo que primero eras una biblioteca andante o nómada, Una por su librería andante. Ajá, Ajá. sí. Y ahora, bueno, ya tienes un local en tu propia casa, ya le robaste un cuarto ya a tu casa, creo que más de media casa. ¿Cómo ha sido este salto? ¿Cómo ha sido esta parte de pasar de dar andante o itinerante, más bien sería la palabra Itinerante. correcta, Sí. ya tener un local y ahora salir, ¿no? ¿Cómo ha sido esa parte también? Bueno, empiezo itinerante porque justo cuando Ediciones El Naranjo me da la posibilidad de manejar sus libros, en la escuela trabajo en el municipio de Humán. Mm, Humán es un municipio que queda muy cerquita de Mérida, prácticamente al lado. Somos vecinos de la ciudad de Mérida, que es la capital. Si en Mérida hay dos librerías, en UMAM no hay ninguna, ¿no? ujú, Entonces empiezo a hacer un proyecto de arte y lectura y pues empiezo a llevar a librerías, a libreros, entre ellos Fondo de Cultura a través de Educal. Siempre me echa la mano y llevaba los libros, pero pues siempre eran los mismos libros, ¿no? Entonces, en la última feria que logro implementar, que siempre hacíamos una feria en diciembre, pues Ediciones El Naranjo me da la posibilidad de tener sus libros a la venta en esa feria y poder ofrecerles nuevas en cosas a los niños y a las familias del municipio de Humán. Y es el diciembre previo a la pandemia. ok, Entonces, imagínate, yo acababa de decir, sí se puede, y traigo libros en diciembre y encantan a la gente, y digo, pues quiero más. Y me meto con un montón de cacas y de repente nos cierran. Y nos cierran todo y dije, ¿qué hago con todos mis libros? Dije, ¿no? ujú, Entonces, pues con los que me dio Fondo de Cultura, con los que me da Naranjo, pues empiezo a hacer esta cuestión de promover el llevar los libros a las casas, que en este momento pues todos estábamos encerrados, pero pues no dejar a los niños sin buenos libros, porque todas las bibliotecas cierran, sí. además, ¿no? Ujú, Entonces, no tenían más que la posibilidad de ver videos o no, incluso pues yo empiezo a grabar en YouTube por lo mismo, porque me decían los papás, si no nos puedes leer, porque ese libro que se quedó encerrado en la biblioteca, queremos recordarlo. ¿Lo tienes? Sí, sí, lo tengo acá y lo grababa y lo subía. Entonces yo decía, no puedo vivir de tecnología, los niños necesitan cosas físicas. ¿No? Entonces es que se me ocurre empezar a ser itinerante. Y empezamos a irnos precisamente a los municipios. Empiezo con el municipio de Humán, pero también llego al municipio de Ticul y gente de Mérida nos empieza a pedir de diferentes partes de la ciudad y me voy a Progreso. Y entonces va como que fluyendo esta idea de la librería, de ser una librería itinerante, de entregar libros en óptimas condiciones, de que no hubiera contagios ni nada, nunca hubo ningún contagio. Y ya cuando salimos de la pandemia, pues para mí sí era un poquito muy difícil. No sé qué pasó en pandemia, como que éramos cuatro gatos, como digo, y cuando salimos todos de las casas éramos como 80 gatos, ¿no? Entonces el tráfico increíble, las distancias tremendas, algo pasó aquí en Mérida, y ya no me era redituable. Primero los tiempos, las gasolinas, los espacios, todo, ya no me era redituable estar itinerando y pues ya no los entregaba. Y fue cuando tuve la idea de empezar a tener como que el espacio físico. También, pues como parte de esto, muchos libreros o algunos libreros aquí y creamos el colectivo de libreros itinerantes de Yucatán. Y justo cuando íbamos saliendo de la pandemia, íbamos a espacios públicos, a plazas, a parques, donde nos abrían el espacio y hacíamos esas ferias itinerantes de libro, pero la verdad es que para mí sí era muy desgastante, sobre todo porque atravesé una situación de salud muy delicada. Ya para mí era muy desgastante y muy fuerte el esfuerzo que implica para un librero hacer este tipo de ferias, ¿no? De cargar, descargar, quedarse 80.000 horas esperando a vender un libro en el calor, el agua y todo. Mi condición de salud no me lo permitía. Entonces, para no dejar este sueño, es que lo amplío y lo convierto en esta librería física que prácticamente este año, en el mes de julio, ya cumpliríamos 3 años de estar físicamente a disposición de todas las familias. ok, y bueno.
Pero ¿cuál ha sido ahora el beneficio de tener la biblioteca física? Sé que también a veces sales ya itinerante, porque pues siguen habiendo ferias allí en Mérida. Ahora, ¿cuál es tu dinámica? Y bueno, y también, ¿qué ofreces dentro de tu librería? ¿Sigues teniendo las mismas editoriales iniciales o ya tienes también algunas otras? ¿Qué, cuál ha sido también ese acierto o esa imprecisión? Porque también ahí está el meollo de todo esto. Así es. Bueno, ¿qué se ofrece en esta librería? Realmente es un espacio pensado en la infancia, un espacio seguro para que las familias que vienen con los niños puedan escoger buenos libros. Aquí hay algo que sí me gustaría precisar. Por ejemplo, a veces tú, así como tú me dices de repente de biblioteca, librería, bueno, a la gente le pasa lo mismo, ¿no? Que viene y me dices que los traje a leer. Y yo les dije, bueno, es que yo aquí vendo libros, no soy biblioteca, ¿no? Me dice, pero ¿cómo es que? Le digo, no, es una librería. La única diferencia con otra librería X que puedas asistir es que aquí sí se permite abrir libros si están cerrados. En muchas librerías el área infantil es así hermética, ¿no? No puedes Ujú. abrirlos porque se maltratan. Entonces aquí, pues sí sabemos que se van a maltratar a lo mejor, pero también sé que si no los lees, si no los abres, pues no te vas a enamorar de ellos y no vas a saber qué te llevas a casa. ¿No? Entonces, pues aquí la diferencia con una librería normal es que esta librería, por ejemplo, el librero tiene las esquinas redondeadas, pensadas en los golpes que de repente se dan los niños con los muebles. Entre los libros hay algunos peluches, algunos juguetes que permiten exploración puestos a propósito para que ellos puedan interactuar con diversos tipos de lecturas, sí, pero también considerando que a veces los papás son los que quieren escoger los libros y para poder escogerlos necesitan que los niños estén en un lugar seguro, que estén jugando, que estén tranquilos. Entonces los niños están aquí bien, están en buenas manos, es un espacio muy acogedor y entre todos cuidamos a los chicos, mientras entre todos escogemos los libros que se pueden llevar a casa. No siempre se llevan los libros, hago la aclaración. No, a mí no me molesta, pero al menos sé que los conocen y que en cualquier momento me pueden decir, oye, ¿a qué libro me lo separas? Oye, ¿qué libro? Tengo algunas personas que siempre vienen y ya saben para dónde, ¿no? Algunas personas que son nuevas, pero sí, este espacio está dispuesto para que sea todo un juego, ¿no? Un juego de múltiples lecturas. Sí tengo un área, unos canastos donde permito libros que, pues sí, sí los pueden leer y si se los rompen no pasa nada. Pero los pongo por tranquilidad de los papás porque luego no los dejan agarrar los libros porque creen que si lo rompes lo pago y a lo mejor no lo quiero llevar, ¿no? Entonces les digo, no te preocupes, mira, si rompe estos no pasa nada. ¿No? Entonces les permito unos canastos con libros para que puedan jugar, leer, visual y todo, si los papás requieren tranquilidad. Y si no, ellos pueden usar todos los libros que están a la venta. Estoy ampliando, que es la sala de lectura, pero no es una sala de lectura infantil. Mi idea es que la sala de lectura sea para los grandes, porque luego los grandes quieren que los chicos lean, pero ellos no leen. Y se les olvida que la lectura entra por el ejemplo, por el convencimiento, por el amor, no por la imposición. Entonces, si yo no leo, obviamente, y me la paso en mi celular, a lo mejor mi hijo no va a querer leer, va a querer un celular. ¿No? Entonces, algo que estoy tratando de hacer es eso. Los libros en préstamo o de sala de lectura son para los adultos y para los jóvenes. La venta de libros son los libros infantiles. Y en cuanto a editoriales, pues sí hemos crecido. Pues ya no solo tengo a Naranjo. Naranjo sigue siendo nuestro top y siempre nos consiente y nos quiere mucho. Pero pues también ya tenemos a Sitcli, tenemos Calandraca, ahorita tenemos Picarona, que fue de nuestras novedades editoriales. Acal nos dejó algunos libros. El Fondo de Cultura que sigue estando. Y de repente SM, y de repente van llegando algunas. ¿Cómo van llegando? Precisamente por ferias de libro. Por ejemplo, llega a Guadalajara algunas editoriales extranjeras que llegan pues dejan sus libros con otros libreros y es más fácil dejárselos y regresárselos a su país. Entonces, algunos libreros independientes nos unimos y conseguimos esos libros y los podemos tener a disposición, al menos en este espacio. Y como yo, te aseguro que hay una librera en Cancún con la que a veces hago un intercambio de libros.
Hay una librera, pues en varios estados, entonces estamos conectados de alguna u otra manera y si me dice, oye, tengo tres tigres tristes, ¿quieres algunos? Y pues me los manda, ¿no? Oye, tengo de tal editorial que me los dejó, por ejemplo, acá la conseguí en Filey. Ya íbamos a cerrar y le dije a Cal, por favor, no tengo libros acá, ¿me puedes dejar algunos, no? Y me los deja con el precio especial para libreros y yo los vendo a precio público, no le pongo de más, ¿no? Y así es como de repente manejo a varias editoriales, algunas regresan, algunas no, porque son por episodios, pero las que son base y siempre van a encontrar aquí con nosotros es Sitcli, Fondo de Cultura, pues, obviamente Naranjo, Calandraca y ahorita Picarona, ¿no? Océano, también tengo Océano, ¿no? Son como nuestras bases y lo demás, hay un collage de muchas otras editoriales que tenemos gracias al intercambio entre libreros. Y de hecho, Felipe Garrido lo menciona en su manual del buen promotor, que el leer no se enseña como las tablas de multiplicar, sino se contagia, ¿sí? O sea, obviamente tendría que ser un contagio porque pues finalmente si los niños nos ven leer, ellos quieren leer, si nos ven pintando, pues quieren pintar, si nos ven cocinando, pues quieren cocinar, o sea, ellos aprenden más de observarte y de imitarte, esa imitación, ¿no? Entonces, sí se vuelve un tanto complejo porque en efecto, pues el celular ahora pues es una herramienta también, pero pues también, pues tiene ahí sus bemoles. No voy a entrar mucho en detalles, ¿no? Pero al final sí estoy convencido de que finalmente, pues sí tendremos que trabajar mucho en este fomento de la lectura en las infancias, ¿no? Y qué mejor con libros que de alguna manera trabajan esto, porque pues tenemos libros silentes, solo solo imágenes, y donde el infante pues crea su propia historia, y mañana te va a contar otra historia de esa historia, porque Sí. pues obviamente así van desarrollando sus significados y su resignificado. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido? Porque obviamente eres formadora inicial, ¿no? Entonces, como educadora y ahora como lectora, también como mamá, pues, ¿cuáles son los títulos como base, como que esos que dices son los iniciadores? Obviamente sabemos que todos somos diferentes, pero como que si hiciéramos una selección, ¿cuál serían, tú consideras que serían como que los libros base? Aquí se vale decir título y autor porque también se vale, ¿no? Bueno, de los que son así como diríamos nuestro bestseller con los bebés, son la colección de La Luna, de la Cuna a la Luna, de Calandraca, que son pues en varias oportunidades los he manejado en videos, en TikToks, en YouTube, en todo para que los conozcan. Esta serie que parece tan sencilla, tan simple, podríamos decir, ¿no? Ha sido como que muy fundamental porque nos permite cantarlos, nos permite jugarlos, nos permite pues tener un contacto más lúdico con los niños, muy sencillo, a lo mejor para muchos podría pasar y para otros les cuesta porque dicen, lo tengo que cantar, ¿no? Entonces yo creo que el éxito es precisamente ese, el que el adulto se tenga que cuestionar, ¿lo tengo que cantar? Porque nos obliga a desestereotiparnos como adultos y que se me olvida cómo era, pues mi mente. Entonces nos reinventa como adultos. Entonces algo importante, al menos a mí me parece con los libros, con los más pequeñitos, al menos con los de 0 a 3 años, que es lo que más manejo, es esa oportunidad que nos dé a los adultos de recuperarnos para recuperar, ¿no? De construirnos para construir. Entonces, esa colección muy en especial me gusta por eso, Es, es la colección de permíteme tantito. Calandraca. No todos los títulos, pero sí la mayoría de los títulos son muy buenos. Otra colección muy padre que a mí me gusta muchísimo y siempre la promuevo, la de Ediciones en Naranjo, que es la colección Sirenas. Específicamente, ahí tenemos el título de muchos títulos de María Baranda, que son un hitazo, como diríamos. Está Arrullo, Me fui en un caballo, está Ruge, bueno, toda esa colección, Un abrazo, es muy bonita, igual con Marta Riva Palacio Bon, Beso, Cosquillas. Entonces son unos libros muy juguetones que nos permiten tener un poquito más de historia para los que dicen, no, es que los de Calandraca, como que solo palabras así, que puro cantar no me gustan, ¿no? Entonces nos funcionan los otros, nos funcionan los de Naranjo, hay libros para todos los gustos, pero siempre nos funcionan estos. Y de Fondo de Cultura Económica hay específicamente la colección de Satoshi Kitamura.
donde está pato está sucio, perro tiene sed, gato tiene sueño y ardilla tiene hambre, si no me equivoco. Esos cuatro que son de Satoshi Kitamura son muy padres. La colección igual de cuatro libritos de David McKee, el de Elmer, que igual es para ver muy bonita, igual tienen un poquito más de texto. Y un libro que no es de una colección, pero que encanta, es el de Duerme Negrito, igual de Fondo de Cultura Económica, ¿no? Esos son igual así súper como que de todos, esos los traigo y los vuelvo a traer, porque quienes los compran los vuelven a comprar ya sea para regalo o para suplir el que ya rompieron, pero que lo aman tanto los niños que quieren otro igualito. No, para dejar, a veces me compran dos porque uno lo dejan en casa de la abuelita y otro lo dejan en su casa. Entonces, esos son como que, bueno, hay muchísimos, ¿no? Podríamos pasarnos hablando mucho, pero esos en especial son, unos libros, unas colecciones que me gustan. Ah, y el de Taro Gomi, me estaba olvidando, el de ¿Quién soy? Donde haces la mascarita del payaso, más los tengo por acá, igual si necesitan los puedo ir mostrando. Nada más me estiro y los agarro. Y a ti, en lo particular de todos estos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que dices nunca, nunca lo olvido o lo traigo siempre, pues, en mi bolso o bajo mi brazo o está muy cerca de ti? O sea, que tiene una conexión contigo como mamá, como educadora, como promotora, como librera. O sea, ¿cuál sería ese plus favorito, favorito, favorito del favorito y más? Bueno, hay tres, ¿no? Y generalmente yo siempre andaba con Luna Ajá. de Calandraca y con Arrullo. Eran así como que mis libros así de bolsillo y me los llevaba a todos lados y los movía y todo. Pero luego llegó Me fui en un caballo, que es un libro mucho más reciente de María Baranda. Y recuerdo que cuando me llegó, le hablé a Paulina de Ediciones El Naranjo, que es con la que tengo más contacto. Y yo le decía, como que este libro no me gustó mucho. Me lo esperé mejor, le decía, ¿no? Así como que vi María Baranda y con el Gil de Arrullo y como que no me gusta mucho. Y lo dejé arrumbado, la verdad. No sé cuánto tiempo habrá pasado arrumbado y que de repente lo vuelvo a abrir y me viene una tonada y de repente lo empecé a cantar y dije, wow, esto era lo que me faltaba, no le había encontrado el ritmo. No es un libro que se cante, pero es un libro que me gusta y es un libro que últimamente a donde me lo he llevado y me he tenido la oportunidad de cantarlo, y digo cantarlo y no leerlo, porque me gusta cantarlo. Es un libro que se presta mucho a mi punto de vista de ser cantado. Siempre hay un adulto que se me acerca al final y me dice, gracias, nadie me había cantado un libro, ¿no? Gracias, me sacaste las lágrimas, me llegaste al corazón. Gracias. Entonces es un libro que me gusta mucho porque leído es increíble para los niños, pero cantado le roba el corazón a los adultos que nunca hemos sido arropado en algunas ocasiones. Entonces ese libro es así como que para los más chiquitos, pero hay otro que ese sí me encanta y me lo llevo a todos lados, sin que sean chicos, grandes y de todas las edades, que es Magia de Satoshi Kitamura. Y aunque yo no lo lea y yo lo deje guardado, siempre si hay alguien que me ha escuchado en algún lado me dice, ¿no trajiste magia? Así como que no nos lees magia, así como que están esperando y están jugando con ese libro, entonces ahora sí que ese libro es magia. ¿No? Entonces, es así como que siempre van conmigo esos. Bueno, el de por ejemplo, yo te escuché con Arrullo, y Arrullo de María Baranda, precisamente es un libro que sí se puede cantar, que igual si lo lees no pasa nada, bueno, no pasa nada, pero sí, en efecto, tiene dos variantes o tiene dos magias, que si lo lees nada más o si le das una tonada, porque igual para los infantes es el arrullo, es la conexión de mamá o de papá o de ambos con él, ¿no? Este acunar, ¿no? El saber que están muy cercanos. Ah, entonces eso yo creo que ayuda bastante a conectar, ¿no? Y el del caballo que me dijiste, me voy en un Me caballo. fui en un Me caballo. fui en un caballo. Fíjate que yo también lo tengo, lo leí, sí, en efecto me gustó, pero no, como dices, no conecté, pero no conecté no por no conectar, sino porque precisamente a veces no estamos
conectados con nosotros, con nuestro yo interior, y lo leemos nada más, no, no hay una reinterpretación, ¿no? Al rato que llegue a casa, porque se lo tengo en casa, pues voy a ver, voy a tratar de leerlo y a ver si me sale la tonada. Pero magia, por ejemplo, no lo conozco, o sea, no conozco magia. Entonces, pues si lo tienes por ahí en tu librero, lo voy a querer. ¿Por qué? Porque además también en mi caso cuando daba el taller promotores de lectura y les leía precisamente Abrazo a los estudiantes en la primer clase en donde no saben a qué se iban a enfrentar o tenían una idea de la promoción de la lectura y fomento a la lectura. Y cuando yo les abría abrazo, sin decirles más nada, porque incluso normalmente traía abrazo y beso, y los tenía boca abajo, ellos no veían, entonces les decía, ¿cuál quieren que lea, derecha o izquierda? Y se hacía una votación, y entonces votaban por algo que no sabían. O sea, nomás pero votaban, ¿no? Y entonces el hecho de enfrentarlos o regresarlos a su infancia ya tenía una conexión. Varias veces me decían, oiga, es que nadie me había leído en voz alta. Oiga, es que nadie me había regalado una lectura. Oiga, es que me gustó mucho, préstemelo. Y pues sí, se lo prestaba. Afortunadamente el libro regresaba. Pero lo que decía esto hace un momento, por ejemplo, yo aquí en Poza Rica sí hay dos librerías, sí tienen libros infantiles, pero por ejemplo no está el Naranjo, ¿no? Yo también igual conocí el Naranjo por Aras del Destino y también tengo algunos, ¿no? De hecho, algunos también ya los he donado aquí a la biblioteca porque los compro dobles y pues bueno, no pasa nada, o sea, aquí ya está Beso y está Abrazo, donados por mí. Y también hemos tratado de acrecentar nuestra colección infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque, bueno, somos una biblioteca universitaria. Pues obviamente nuestros libros son interdisciplinarios y multidisciplinarios pues, de todas las carreras que se imparten en la región, pero pues también tenemos niños, nos volvemos una biblioteca pública por extensión del servicio y en una ocasión una niña vino con su papá, bueno, venía su papá y la niña, y venía llorando y me dice, es que no tienes libros para niños. Y yo así como que me partió el corazón, o sea, porque incluso hasta me agaché para estar a su estatura y se le rodaban las lágrimas. La verdad me partió el corazón. Entonces vine a mi oficina, por suerte tenía aquí algunos que me acababan de donar y le di a escoger, ¿no? Y ya, que quería todo, le digo, no, pues uno para que lo tengas y ya. No me acuerdo cuál fue, pero después yo salí y cuando regresé la niña estaba leyendo. Su papá estaba trabajando, bueno, haciendo tarea o no sé, pero estaban en la mesa de trabajo en la biblioteca y ella estaba leyendo. Entonces, eso me hizo conectar también con que, ok, no somos una biblioteca infantil, sin embargo, podemos desarrollar una colección para que también pues haya esa representación, ¿no? Entonces, pues ya ahí vamos, ¿no? O sea, no son muchos, pero sí por lo menos son ya como 60 libros que tenemos en la estantería. Obviamente también tenemos ya otros que hemos ido adquiriendo, pero pues ya están en su lugar propiamente donde deben de estar por el tema, por el autor. Y algunos otros, por ejemplo, que pues obviamente a mí me han donado y que pues yo los he redonado a la biblioteca, o sea, los he dejado también aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también nuestro estudiante necesita desconectarse de lo que está haciendo, de lo que está viviendo y conectar con estos libros. De hecho, Antonio Ramos Revilla nos mandó Yo te pego, tú me pegas, un libro bastante fuerte en cuestión de bullying o de acoso, ¿no? Y por ahí alguien me donó otros tantos más, incluso de estos libros del Rincón que también son muy buenos, Sí. también los tenemos. Pero bueno, yo en mi caso ya particular y personal como lector y como promotor de lectura, sí, ya también mi colección personal va versada en literatura infantil y juvenil, que también me has ayudado a escoger bastantes libros, y que pues al final pues es un colectivo, ¿no? Nos volvemos un colectivo para llevar libros a las infancias, ¿no? Entonces, pero aquí la pregunta obligada, ¿por qué imprecisión? Por qué surge esa marca, ese toque personal que obviamente, y así estás en Facebook, en Imprecisiones de Flor Valdés, y que termina siempre diciendo que todo es una imprecisión? Este, ¿Por qué?
No lo sé. Lo que pasa es que muchos años escribí, tenía una columna editorial en un periódico, pero así casi 15, 16 años por ahí. Desde muy joven prácticamente empecé a escribir y siempre escribí artículos desde esa mirada cotidiana, de alguna u otra manera, que a veces yo pensaba que era un poco de mi sentido común, que no era el sentido común de los demás, ¿no? Entonces, por eso después de decir mis puntos de vista sobre lo que realmente veía y sentía que los demás no lo podían ver como yo, pero sentía que era necesario ser visto, entonces en algún momento, en algún artículo terminé diciendo eso, ¿no? Pero bueno, pues si no es así, pues a lo mejor es una imprecisión, dije, ¿no? A lo mejor solo yo lo veo, no lo ve nadie más, pero pues yo lo tenía que decir y lo dije, como diría por allá un meme, ¿no? Sí. Y resultó que al editor le gustó muchísimo esa frase, ¿no? Y por alguna razón todos mis artículos luego empezaban a terminar en algo similar, hasta que dije, y me dijo el editor, ¿sabes qué? Yo creo que lo vamos a dejar ya como la frase de la columna. Va a ser la columna de las imprecisiones, me dijo, ¿no? Entonces, trata de que cada vez que termines tus artículos, termínamelos con esa frase. Entonces, pues yo siguiéndole la corriente al editor, pues cada vez que terminaba de dar como dirían, no es mi humilde opinión, no, no tenía nada de humilde mi opinión. Eran las cosas tal cual yo las veía y me preocupaba de que solo yo las viera así. Y decía, bueno, es que no sé si yo soy la que está mal, ¿no? Pero pues bueno, lo tengo que decir a ver si alguien más lo ve como yo. Y dije, bueno, y si no lo ves, pues sorry, no, no pasa nada, es una imprecisión. Es mi manera de verlo y ya, ¿no? Y se hizo famosa. Entonces, en el momento, pues que ya se me complicó la vida más de lo que ya era complicada, pues yo decido dejar de escribir para el periódico y ya estaba de moda el Facebook. Entonces, cuando abro el Facebook, lo abro con esa característica de decir, porque yo empezaba a escribir todo yo tenía dos Facebook, el personal, ¿no? Pero luego mucha gente que me empezaba a seguir, o me pedía solicitudes, me decía, es que yo te leo en el periódico, es que yo te leí en el periódico, es que yo, entonces yo decía, no, como que yo no quiero mezclar lo personal con lo profesional, dije, ¿no? Entonces abrí otro Facebook, que es el que todo el mundo conoce ahorita, que es de Imprecisiones Flor Valdés. Al final de cuentas terminé cerrando el personal porque no podía yo con todas las redes del mundo. Encerré el Facebook personal y ya dejé el de Imprecisiones, que era como la gente me ubicaba. Entonces, ¿qué decía? Ah, la de las imprecisiones, decía, ¿no? Ah, la de las imprecisiones. Entonces, pues así fui dejando mi columna, porque además, si tú googleas un nombre y si tú pones Flor Valdés, te van a aparecer a lo mejor 10 Flor Valdés, ¿no? Entonces, ¿qué Flor Valdés? Pues dije, pues la de las imprecisiones, ¿no? Y se volvió así como mi marca personal, y hasta la fecha, mucha gente que me topo, de repente, cuando me dice, o sea, escucha mi nombre, me dice, pero tú eres la que escribías en el periódico, me dicen, es que yo imaginaba que tú eras una viejita. Y yo dije, ay, ¿no? Pero yo cuando Ok. escribía tenía como 22 años, ¿no? Pero pues la gente pues pensaba que yo era muy mayor en ese entonces y pues dirán que pues de esa etapa a ahorita, pues yo ya debo ser una señora de 80 años en este momento. Entonces la gente no me ubica, pues porque en el periódico no nos ubicábamos, ¿no? No habían fotos como en las redes sociales. Claro. Y bueno, ¿y cuál ha sido, en la columna o ahora ya como librera, cuál ha sido la mayor imprecisión que dices, esta es lo que me ha catapultado para algo o me ha dejado como que sin saber ahora qué voy a hacer, ¿no? Pues mira, no sé, a lo mejor yo podría pensar que la imprecisión no es mía, sino de la gente. Hay mucha gente que cree que casi casi cambio de coche porque tengo una librería, porque vendo muchos libros, ¿no? Entonces yo creo que la imprecisión más grande en mi caso es lo que los otros piensan de esto, ¿no? Creen que ser librero es algo muy romántico. O sea, mi vecinito de aquí enfrente una vez me vino a ver y me dijo, te quiero entrevistar porque yo quiero ser librero como tú, ¿no? ¿Qué necesito para poner una librería? Y mucha gente me ha dicho eso, oye, mi sueño es tener una librería, está así de fácil. Y no, yo creo que la mayor imprecisión es pensar que ser un librero es algo fácil. Más en estos tiempos de desesperanza, donde la gente ya casi no quiere leer y mucho menos creer que a los niños les puede interesar un libro, ¿no? Entonces creo que la imprecisión va para allá. Lo que realmente la gente piensa ahora de la lectura y sobre todo cuando me dicen, ¿tienes tal libro? Y le digo, no, es que mi librería es infantil. Ah, gracias, me cuelgan, ¿no? Además, no solo ser una librería,
sino ser una librería infantil. Y pensar que pueden existir libros de calidad para los niños es una imprecisión también. El pensar que un muy buen libro te va a costar 20 pesos es otra imprecisión muy bien. Con mucha frecuencia la gente me dice, pero esto cuesta justamente el domingo en una feria. Me decía, es de un libro importado, hermoso, que es así. Yo casi, casi decía, reliquias esto y que no sé qué. Y me dice, pero es lo menos. Y yo así casi, perdón. No, sí, perdón. Sí, es lo menos que das por el libro. ¿No? Así como ya le dije todas las bondades, o sea, no lo puedo dar, es el precio de lista, no es el precio que yo doy. Entonces, sí, yo creo que alrededor de ser un librero independiente, itinerante y además infantil, es una imprecisión con boleto de ida y vuelta. No es algo muy comprendido el por qué vale la pena. Si no es redituable económicamente, si yo me puedo quedar aquí en la librería 2 semanas seguidas y no tener ni un cliente. ¿No? Si yo sigo trayendo libros que creo que valgan la pena, aunque cueste 400 pesos, todo esto es un detrás de cámaras de ser un librero que es una verdadera y gran imprecisión. Y en todo esto, ahora ya, a Flor Valdés, ya como la mujer, como la mamá, como la maestra, pero igual como la persona más bien ya detrás de su labor de librera, ¿cuál es ese libro que te ha marcado, obviamente hablando en marco del libro del Día Internacional del Libro y la Rosa y San Jordi? ¿Cuál es ese libro que tú amas, que tú no te despegas de él o que ha sido ese que no te ha abandonado? Porque también los libros nos adoptan, o sea, pareciera que es al revés, pero no, los libros nos adoptan a nosotros. Bueno, igual puedo hablarles de dos maneras. Uno es, creo que cuando entré a este mundo de la literatura infantil, si hubo un libro que me marcó muchísimo antes que Magia, Luna, Arrullo y todos ellos, fueron Las Lechucitas. Ah, sí, muy bien. Que era un libro que me enamoró, que me acercó, que me quitó muchos mitos de lo que era la literatura infantil y de lo que podría ser un buen libro para bebés, que yo no lo hubiera dado jamás a un bebé, y que creo que la parte que más me marcó de ese libro fue precisamente una marca. Ese libro tiene una página en la que mamá lechuza regresa y está con las alas extendidas de par en par, de página a página. Cuando en alguna ocasión leí ese libro con un niño muy pequeño, para mi sorpresa era que cada vez que ese niño se sentía solo, triste, que mamá no llegaba con él o necesitaba a mamá, iba hasta ese libro, lo abría y se envolvía con las alas de la mamá lechuza. Entonces, exactamente en esa página, el libro tiene una cicatriz del doblez que se hacía cada vez que el niño se abrazaba con esa página, y para mí eso hace muy significativo un libro. ¿No? El hecho de que un libro oscuro, porque para mí es oscuro los colores, un Ujú. libro de páginas suaves, que no sería apto para un niño menor de 2 años, un libro con mucho texto, pues era el libro ideal para un niño menor de 2 años, ¿no? Entonces, para mí es un libro que me marcó mucho porque rompió muchos de los paradigmas que yo tenía contra los libros infantiles y me permitió visibilizar que sí se podían hacer cosas grandes con muy buenos libros, si sabíamos cómo ponerlos al alcance de ellos, ¿no? Eso en cuanto a lo infantil. Y en cuanto a lo otro, justo en un colectivo hoy de escritores en el que estoy, hacían la misma pregunta. Y yo pensaba en qué libros, ¿no? Y yo leía cualquier cosa como todos, lo que te cayera en las manos, ¿no? Cuando empiezas a leer, lees así, lo que te caiga en las manos. Pero no fue, yo creo, hasta que me cayó el libro de Médico de Cuerpos y Almas, que tenía yo como unos 17 18 años, que me detuve y dije, a ver, espérame, ¿qué he leído toda mi vida? ¿No? O sea, creo que en ese momento dije, creo que estuve rodeada de libros de superación personal. Y ese libro me hizo llorar, me hizo revisar la historia, me hizo sentirme en la Roma antigua, me hizo sentir tantas cosas que yo decía, o sea, yo no quería ni terminarlo.
y creo que lo leí 2 veces, luego lo di en préstamo, no regresó, lo volví a comprar, se me volvió a perder, lo volví a comprar, aunque no lo he vuelto a leer en mi vida, pero solo el hecho de saber que está ahí y de verlo me hace sentir bien y me hace sentir que a partir de ese libro me interesé, a lo mejor no es la mejor cuestión literaria, pero me hizo ver que podía yo acceder a otro tipo de literatura que no era tan comercial como la que yo estaba acostumbrada a leer y lo que caía en mis manos. Ese y el de Mujercitas, que me hizo ver que yo podía ser yo y que yo podía ser escritora y que yo podía ser independiente y que yo podía ser como ella también, ¿no? Entonces fueron 2 libros que de alguna u otra manera, con el solo hecho de verlos, yo me siento bien, aunque no los vuelva a abrir, pero siento que cuando necesito tengo que voltear a verlos y ver que siguen ahí. Y digo, está todo bien, siguen ahí, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos acaba. Que es un franco tirano, un verdugo. Sí. Pues una última reflexión de una librera independiente y sus imprecisiones, que la verdad también el título me gustó, ambos le platicábamos. Pero también obviamente qué grato es saber que has podido, o más bien que has cambiado o que has logrado el obstáculo, vencerlo para hacer varias cosas al mismo tiempo y sobre todo dar arrullo a los infantes, obviamente también a nosotros los grandes, porque te he visto en los TikToks, te he visto en Facebook cuando hacías las cápsulas que tenías, y obviamente, ¿cuál sería tu reflexión para cerrar nuestra plática? ¿Qué nos compartes en esta vertiente? Pues que todos los que tratemos de trabajar con infancias, deberíamos empezar a trabajar con las familias. ¿No? Y que es muy importante desarrollar todo esto de la muy buena literatura, de los muy buenos libros para los niños más pequeños, no de los libros de texturas que vuelvo a caer, esos no son libros, son objetos sensoriales con forma de libro, sino acercarlos a muy buenos libros, porque se está perdiendo en nuestras juventudes las buenas lecturas. Y entonces caemos en la cuenta de que si ahorita no salvamos los buenos libros y no les buscamos muy buenos lectores y no somos unos excelentes mediadores que acerquen a la familia completa, porque sin la familia el niño, muchos niños se acercan, quieren el libro y la familia dice no, ¿no? Entonces, si no los convencemos de que es un bien necesario para la humanidad prácticamente, todo esto se va a ir para abajo. Nos quedamos sin lectores, nos quedamos sin pensadores, nos quedamos sin activistas y nos quedamos sin humanos. Entonces yo creo que para ahí la importancia de este día, del día del libro, y no solo de la lectura y muchas cosas, pero del libro, del muy buen libro, pero sobre todo también del derecho de autor, ¿no? De respetar, porque luego se pone de moda el PDF y esto nos pasamos los PDFs como pan caliente, porque está muy padre y mira, pero no respetamos al autor. El autor necesita que sigas comprando sus libros para que siga sobreviviendo y siga creando nuevas historias. Sí es. Y sobre todo porque es todo un ecosistema, no nada más es publicarlo, sino editarlo, imprimirlo, comercializarlo, obviamente comprarlo, etcétera, ¿no? O Sí, sea, digo, nosotros aquí en la biblioteca, pues bueno, los compramos para todos los demás y nos utilicen y los utilicen porque finalmente también hay libros, en el caso del área médica, que son bastante caros, ahí sí podría decir, pues bastante caros, pero pues también obviamente publicar o más bien distribuir y que nos acerquemos a las librerías, también a las bibliotecas, obviamente. Como bien dices, no en todos los lugares hay una librería cercana, pero quizás haya una biblioteca pública, entonces pues la invitación es a que se acerquen, a que busquen su libro, porque el libro de pronto pues sí no lo va encontrar si no van a su encuentro. Pero bueno, pues que pues me da gusto saludarte desde acá, desde UCI Poza Rica, a nombre de nuestra vicerrectora, la doctora Liliana Cuervo López, de nuestra directora general, la doctora Ana María Salazar, pues te mandamos un cordial saludo a título propio. Y pues qué grata experiencia conocer un poco más de Flor Valdés, sus imprecisiones, sus lecturas, pero también conocer cómo es que podemos ser también libreros independientes. Digo, es una gran apuesta,
pero creo que querer es poder, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y pues bueno, pues ojalá pronto podamos coincidir en otra ocasión. Y pues mientras tanto, desde aquí te mandamos un abrazo a todos los que nos escucharán en Facebook, porque bueno, por problemas técnicos no pudimos hacer la entrevista en vivo directamente, pero en un momento más la vamos a publicar. Y pues Flor, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo hasta la Blanca Mérida, desde acá, desde la muy calurosa ya Poza Rica. Hoy ya está haciendo bastante calor, Igual pero acá, ¿eh? ¿vale? Sí, bueno. Igual acá. Ok, pues bueno, pues nos vemos pronto y gracias por estar. Un abrazote. Un abrazo, como dijera María Baranda, y un arrullo Un también de ella, ¿no? abrazo. Bueno, Claro que sí. hasta pronto. Bye.